Hoy en vivo. Bienvenidos los asistentes. En breves minutos comenzaremos con el ciclo de charlas. Les recordamos que las preguntas serán recibidas a través de nuestro chat. Muchas gracias por asistir. Muy buenas tardes. Soy Daniela Quintana y en nombre de la Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma de Chile y el programa Madera Alto Valor de Corfo, les damos la más cordial bienvenida al primero de 4 eventos que componen el ciclo de charlas El desafío de la madera en Chile, innovación y nuevas tecnologías. Una iniciativa donde diferentes organizaciones públicas y privadas han decidido colaborar para analizar el valor que hoy la madera tiene para nuestro país y los desafíos que enfrentamos para su mejor utilización. Queremos agradecer al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la Cámara Chilena de la Construcción, al Centro de Innovación de la Madera de la Pontificia Universidad Católica, al Consejo de Construcción Industrializada y Madera 21 de Corma, por su compromiso con este ciclo, el cual nos convoca de una manera diferente, pero que no será excusa para seguir trabajando en los temas que más nos importan. Esperamos que todos se encuentren muy bien en sus casas. Hemos querido cambiar nuestros tradicionales seminarios por esta modalidad, porque para nosotros, como universidad, es muy importante mantener los vínculos con la comunidad en estos momentos de pandemia. Hemos ideado este ciclo de charlas como una forma de relevar a la madera como el material constructivo del futuro y aumentar nuestros conocimientos con respecto a ella gracias a las intervenciones de nuestros destacados expositores, a quienes agradecemos por su disposición para participar como panelistas. A continuación, dejamos con ustedes a José Pablo Undurraga, quien es gerente del programa Madera Alto Valor, quien será el moderador de esta jornada. Bienvenidos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por esta invitación a tener este honor, el rol de moderador en esta primera de las 4 charlas que vamos a tener en el desafío de la madera en Chile, una iniciativa que fue desarrollada en este caso por ustedes como Universidad Autónoma con nuestro programa Madera Alto Valor impulsado por Corfo, lo cual nos complace mucho porque las temáticas de innovación y tecnología son las que hoy día requerimos por colocar en la mesa y poder avanzar, pues la construcción en Chile en madera está siendo un hito y va a seguirlo siendo, pero obviamente tenemos que avanzar en ciertas líneas de trabajo, en normativa, en desarrollo de productos, en sistemas constructivos y también en los prefabricadores y en otros que se hagan cargo de que esto sea una realidad. Así que encantado de poder colaborar hoy día y que tengamos una excelente jornada. Bueno, dentro de los expositores tenemos hoy día a Pablo Guindos. Pablo Guindos obtuvo su doctorado en madera en la Universidad de Santiago Compostela, en España. Posteriormente fue jefe de proyectos en el Instituto Fraunhofer para la investigación en madera y la Facultad de Ingeniería Civil de la TU Braunschweig en Alemania. Desde el año 2017 es docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente es director del Centro de Innovación de la Madera SIM-UC Corma y director de la Red Latinoamericana de Madera Estructural RELAMAP. A continuación dejamos a Pablo Guindos con su presentación. Y aprovecho también de mencionarles que vamos a tomar las preguntas que ustedes vayan incorporando en el chat, que cada uno pueda haber accedido en esta conexión en línea, y las vamos a hacer al término de las presentaciones de los expositores. Adelante, Pablo Guindos. Muchas gracias, José Pablo.
Espero que me escuchen bien. Bueno, agradecer primero de todo a la Universidad Autónoma por la invitación. Estamos muy contentos de poder participar en estas jornadas que creo que van a ser un precedente muy bueno para decir un poco en qué fase estamos como país en cuanto al desarrollo de la construcción con madera y cuáles son los principales desafíos que tenemos por delante. Así que agradezco mucho la invitación. Y bueno, les comento, agradezco también a todos los asistentes, que sé que hemos tenido muy buena acogida y les agradezco mucho su asistencia. Quisiera introducirles un poco el tema que yo voy a presentar hoy, la charla. Mi charla va a ser enfocada un poco al diseño estructural y al estado de la normativa, es decir, qué herramientas disponemos hoy en día para poder diseñar con madera y en qué punto estamos y cuáles son los principales desafíos de cara al futuro. Les voy a compartir una pequeña presentación. Espero que lo puedan ver bien, mi pantalla. Bueno, aquí están los contenidos de mi presentación, el índice. Lo primero que les voy a hablar es acerca del diseño estructural con madera, un poco la introducción de los principales sistemas estructurales que existen y que tienen más futuro para poder emplearse en Chile. También después les hablaré del estado de la normativa de diseño estructural con madera en Chile y también cómo se ve la normativa de Chile en el contexto internacional. Posteriormente les presentaré algunos ejemplos de obras representativas tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional y finalmente les comentaré algunas herramientas disponibles que tenemos ya para ayudarles a aquellos que se quieran adentrar o profundizar en el diseño con madera. Partimos entonces con el diseño estructural con madera. Bueno, voy a tratar de hacer mi presentación de una forma simplificada y lo más práctica posible para que todos ustedes se puedan llevar un mensaje importante y una perspectiva clara de los principales sistemas estructurales que tenemos para construir con madera en Chile. Porque hay muchos sistemas en el mundo, pero en realidad los que de mayor aplicación son en Chile son los que aquí les muestro. Como saben, vivimos en un país muy sísmico, así que en realidad los sistemas estructurales nosotros más bien los deberíamos clasificar por la forma en la que pueden resistir los sismos y las cargas laterales. Entonces aquí lo que les presento son los principales sistemas resistentes de carga lateral que se pueden emplear en la madera. Como ven a la izquierda podemos utilizar pórticos de momento, en donde la rigidez lateral de una estructura viene dada por la rigidez de momento de las uniones. También podemos utilizar pórticos arriostrados, que se caracterizan por ser pórticos que tienen unas diagonales que arriostran lateralmente y que son las principales responsables de resistir la carga lateral. También podemos utilizar, como pueden ver en el centro de la imagen, núcleos estructurales, en los que toda la resistencia estructural se ve, digamos, concentrada en un núcleo estructural macizo, y también madera masiva, en el que son paneles de un espesor importante, de unos 10 a incluso hasta 30 centímetros de espesor, que sirven para poder resistir las cargas laterales. Y luego finalmente tenemos el entramado ligero, que está compuesto por piezas de madera serradas de pequeño tamaño que están arriostradas con tableros. Bien, estos son los principales sistemas con los que uno puede resistir una fuerza lateral en la madera. Entonces, yendo un poco más allá, si ven, es relativamente sencillo simplificar esto, porque podemos ver que efectivamente, como ven a la izquierda de la imagen, los pórticos de momento y los pórticos arriostrados principalmente se elaboran con madera laminada encolada. La madera laminada encolada es un producto que se compone de elementos tipo viga que están compuestos por láminas de unos 2-3 centímetros de espesor,
que se encolan entre sí, formando un único componente que suele ser aproximadamente pues, de unos 6 metros es lo estándar, pero de 6 a 18 metros e incluso más de longitud. Los núcleos estructurales y los sistemas de madera masiva, como pueden ver en el centro de la imagen, pues se construyen principalmente con elementos de CLT, que son elementos de madera contralaminada, lo cual son, por decirlo así, tableros masivos con un espesor grande, como les decía, de unos 10 a 30 centímetros, compuesto por capas, pero que se encolan de forma transversal, formando 90 grados cada capa contigua. Y luego finalmente tenemos los sistemas de entramado ligero, como pueden ver a la derecha de la imagen, que bueno, principalmente están compuestos por madera serrada, piezas de pequeño espesor y tableros de USB o tableros de terciado que están arriostrando esas piezas, ¿vale? Entonces, como pueden ver, los sistemas estructurales que se pueden emplear en Chile para construir con madera principalmente están compuestos por madera lámina encolada para formar entramados pesados, tableros de CLT para elementos masivos de tipo panel y luego finalmente los de entramado ligero que están compuestos por piezas aserradas y placas arriostrantes. Esos son los principales sistemas que tenemos. Bien, otra cuestión muy importante para tratar de ver de una perspectiva global tanta variabilidad y tanta innovación que existe tecnológicamente hablando en el mundo de la madera es también simplificar un poco qué tipos de uniones empleamos en los diferentes sistemas, ¿vale? Entonces, como pueden ver a la izquierda de la imagen, las principales uniones que empleamos para unir estructuras de madera lámina encolada, pues principalmente son pernos, pasadores, anillos, elementos cilíndricos en definitiva, que sirven para, por decirlo así, empalmar diferentes barras que confluyen en nudos, ¿cierto? También se pueden elaborar esos nudos mediante el uso de herrajes internos de acero, que en realidad son placas de acero que se encuentran embebidas dentro de la madera, dentro de ranuras que hacemos al interior de la madera y se unen a su vez pues, mediante pernos. Y luego finalmente podemos emplear placas externas que se incorporan en el exterior de las piezas de madera y son iguales que las anteriores, solo que en este caso los herrajes metálicos se sitúan por fuera, lo cual hace que con respecto al fuego, por ejemplo, pues sean menos resistentes que los anteriores. En cuanto al CLT, las principales formas de unir el CLT pues son principalmente empleando tornillos autoperforantes, que son unos tornillos que son bastante largos y que sirven para unir esos tableros grandes, esas placas, entre sí, sin más que incorporar los tornillos que como su propio nombre indica, son capaces de hacer el propio agujero pues ellos mismos, ¿no? Son autoperforantes. Y luego también podemos utilizar elementos como hold down y ángulos de corte que ven en la parte inferior de la imagen, que sirven para poder anclar también los paneles, esto de cara a evitar el vuelco más que nada y el desplazamiento horizontal de los paneles. Y luego finalmente, con respecto a la madera serrada, pues los elementos de anclaje son muy sencillos. Se unen los elementos mediante clavos principalmente y también se pueden utilizar elementos como los anteriores paneles tipo hold down o ángulos de corte y también se pueden utilizar unas barras de acero que se llaman ATS, que son en realidad unos cables que van desde la fundación hasta la parte superior del edificio y que sirven para evitar el vuelco también, el vuelco de los muros. Entonces, como ven, bueno, todas estas estructuraciones, todos estos sistemas resistentes laterales en realidad utilizan estos tipos de uniones que estamos presentando de cara a poder resistir, bueno, a poder unirse entre sí. Bien, eso en cuanto al sistema lateral resistente primario. Con respecto a las losas, las principales losas que se pueden utilizar en edificios de madera son la losa clásica, como pueden ver arriba a la izquierda de la imagen, que se compone por piezas de madera serrada y arriba tableros de OSB, igual que si fueran los muros de entramado ligero, pero en realidad viéndolo horizontalmente es lo mismo. Una segunda variante de esto es emplear vigas ENI o I-joist en lugar de esas vigas de madera serrada simples, permite tener luces mayores. El tercer tipo que ven abajo a la izquierda son son losas de CLT, que son igual que los muros, es un tablero masivo,
El cuarto tipo es el mismo que el tercero, solo que empleando unas vigas de madera laminada en la parte inferior. Estos se llaman losas nervadas y permiten todavía luces mayores. Y luego finalmente podemos emplear losas compuestas de madera y hormigón que pueden ser similares a cualquiera de las 4 losas anteriores, solo que incorporan una sobrelosa de hormigón, una capa que habitualmente es entre 4 y 9 centímetros de espesor, que permite que la losa sea todavía más rígida y más resistente. Esos son los principales tipos de losas y la tecnología que utilizamos en edificaciones de madera. Es muy importante en la madera, lógicamente, me imagino que muchos asistentes estarán preguntando en cuanto a poder hacer edificios de madera de cierta altura, cómo es el tema de la protección frente a fuego. Bien, este es un tema importante que les voy a presentar aquí con un vídeo. Voy a bajarle el volumen para que me puedan escuchar igual. Entonces, es un concepto muy importante el que ven aquí. Este es un experimento que se hizo a escala real en Estonia, en donde un edificio de 2 pisos de CLT pues se le prendió fuego por el interior y se le abrió la ventana para que pudiera entrar el aire. Entonces, este experimento nos dejó una evidencia muy importante para poder diseñar con madera, que es que siempre tenemos presente que la madera, igual que se diseña con hormigón, igual que con acero, tiene que resistir estructuralmente un determinado tiempo, un determinado minutos de resistencia al fuego, ¿cierto? Pero otra cosa que también es muy importante notar es que es necesario que haya aislamiento térmico y confinamiento. Entonces, como pueden ver en este experimento es muy importante para entender cómo funciona. Ahí pueden ver el primer piso. El primer piso estuvo ardiendo durante 120 minutos y el piso de arriba podría haber estado en esos 120 minutos con una familia arriba viviendo sin ningún problema, ¿vale? ¿Y por qué es esto? Esto es porque el edificio estaba completamente aislado y completamente confinado al fuego. Entonces, ya no solo la resistencia estructural de la madera, sino mediante diseño es muy importante que logramos el confinamiento del fuego y el aislamiento térmico. Y si esto se logra, el fuego se encapsula solo en un habitáculo del edificio y no pasa al resto. Y eso, como les digo, si está bien diseñado el edificio, puede llegar a lograrse en tiempos de 120 minutos y más, el confinamiento del fuego. Entonces es muy importante en el diseño madera que se diseñe tanto por resistencia como por aislamiento y confinamiento. Y para ello son muy importantes los detalles constructivos. Bien, otro tema que también es de mucha relevancia y que probablemente a muchos de ustedes les interese bastante es los edificios de madera no tienen por qué ser únicamente edificios 100% construidos con madera, también se pueden hacer soluciones mixtas, tanto de acero y madera como de hormigón y madera. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio con respecto, con respecto a la madera, se podría decir que bueno, pues pueden tener determinados beneficios como mayor rigidez cuando haga falta, un mayor aislamiento acústico, por ejemplo, dependiendo de la funcionalidad, ¿cierto? Y con respecto al acero y el hormigón, ¿qué beneficios tienen? Pues lógicamente tienen un peso muy inferior, un mejor aislamiento térmico, muchísima mejor huella de carbono, etc. Entonces, hay un beneficio mutuo, ¿no? de combinar la madera tanto con el acero como con el hormigón. Este tema se ha explorado y ha avanzado mucho en los últimos años y hay muchas soluciones mixtas que se pueden utilizar hoy para construir. Y, por ejemplo, dentro de hay más soluciones que las que yo les presento aquí, ¿vale? Pero dentro de las soluciones mixtas de acero y madera, podemos emplear un podio, por ejemplo, que es un primer piso de acero muy rígido, con una superestructura de madera. También podemos hacer un núcleo a modo de armazón de acero o un arrastramiento con diagonales de acero. En estos casos, lo que pretendemos del acero es que dé sobre todo una rigidez y una resistencia lateral importante. También es posible mezclar en losas el acero con el hormigón, haciendo que, por ejemplo, haya vigas principales de acero que son mucho más rígidas que las vigas de madera, lógicamente, y permiten pues, mayores luces, por ejemplo. Y con respecto a las opciones mixtas de madera y hormigón, pues se puede hacer un podio, pero también se puede hacer una subestructura, es decir, hacer como prácticamente, si me permiten la expresión, mitad de edificio de hormigón y mitad de madera. Lógicamente arriba es mucho más ligero, menos fuerza lateral,
más sustentable y bueno, también pues es menos challenging, por decirlo así, es menos retador tener que hacer 10 pisos que hacer 20 de madera, ¿no? Entonces también es una solución interesante en estos momentos. El núcleo de acero también, perdón, de hormigón también es interesante y luego también es muy interesante pues hacer sobre losa de hormigón con bajo losa de madera o bien sobre losa de hormigón con vigas de madera abajo. Estas soluciones pues permiten tener unos comportamientos estructurales óptimos y son realmente, yo creo que un poco el futuro, ¿no? Bien, en cuanto al modo de unir, les comenté anteriormente, si recuerdan, cómo se unían los principales sistemas de madera, entonces cabe preguntarse cómo se unen estas soluciones mixtas, ¿no? Estas soluciones mixtas, en cuanto a las soluciones de acero y madera, es muy sencillo la forma de unirlas. Principalmente podemos utilizar placas soldadas o placas apernadas que pueden ir por la parte exterior o interior de la madera, como pueden ver ahí arriba a la izquierda. También se pueden utilizar unos conectores especiales que son autoperforantes y que directamente perforan el acero y la madera, ambos. Entonces uno puede fácilmente unir placas de madera con placas de acero o incluso perfiles de acero. Y el hormigón con la madera también es relativamente sencillo de unirlo. Simplemente tenemos que utilizar, por ejemplo, placas de acero que van unidas se une de forma indirecta, digamos, la madera y el hormigón. La placa de acero va unida al hormigón por un lado y a la madera por el otro. Como pueden ver arriba de la imagen, también se pueden hacer vigas de apoyo con una forma muy similar a esas placas. Y también se pueden utilizar unos conectores especiales que existen, que son para madera y hormigón, y en el que la parte que va a la madera pues es roscada y la parte que va al hormigón es lisa y permite anclarse perfectamente en el hormigón. Entonces, básicamente pues, se atornilla la madera, luego se vierte el hormigón y queda perfectamente unido. Tenemos entonces, en definitiva, muchas tecnologías hoy en día para poder unir estructuras de acero con estructuras de madera y estructuras de hormigón con estructuras de madera. Muy bien, eso en cuanto al diseño estructural con madera, como ven, bueno, tampoco en el tiempo que tenemos, no me quiero poner en profundidad tampoco, pero espero que les haya podido entregar una visión general y eficaz de las principales tipologías estructurales para diseñar con madera en Chile, en un país muy resistente, muy sísmico, que necesita sistemas laterales resistentes, y tanto de estructuras de madera como estructuras de madera que van pues unidas a estructuras de acero y estructuras de hormigón. Ahora lo que vamos a ver es de una forma también, ojalá de lo más eficaz posible, una perspectiva global de cuál es el estado de la normativa, qué herramientas normativas tenemos en Chile y cómo se comparan con respecto a otros países para poder diseñar esas estructuras que les acabo de comentar. Bien, es importante entender, primero de todo, que tenemos básicamente tres perspectivas globales para hacer diseño estructural con madera, ¿cierto? La primera de ellas es el método de las tensiones admisibles, por las siglas en inglés ASD, que es el método que actualmente se utiliza en Chile y también en otros países como por ejemplo en Argentina, que es un método que está basado en que uno tiene unas tensiones básicas y esas tensiones básicas tiene que hallar unas tensiones de diseño a partir de esas tensiones básicas para poder verificar las acciones correspondientes. Voy a presentar ahora un poco más adelante, más en detalle, cómo se calcula con el método. Luego tenemos el método LRFD, que es las tensiones, las cargas y resistencias factorizadas, por las siglas en inglés LRFD, que bueno, en la madera los países que permiten el LRFD pues también suelen permitir al mismo tiempo el ASD, como es el caso de Estados Unidos o Canadá. Aquellos asistentes que estén familiarizados con el diseño con hormigón o en acero en Chile o en otros países de Latinoamérica, pues sabrán que se aplica muy habitualmente al diseño con hormigón o el diseño con acero, ¿cierto? Bueno, pues este método de diseño también está prescrito en países como Estados Unidos y Canadá, pues para diseñar con madera. Y luego finalmente tenemos el sistema europeo, que es el de los estados límite últimos y que también se utiliza en otros países como por ejemplo en Brasil, Uruguay y Nueva Zelanda, que es relativamente parecido al sistema de las resistencias factorizadas y las cargas. Bien, la principal diferencia de entre estas dos familias que yo llamaría ASD y ELRFD y estados límite últimos por otro lado, ¿vale? ASD por un lado y los otros dos por el otro,
es que la ASD se basa en tensiones puras de la madera sin defectos. ¿Esto qué quiere decir? Son tensiones de madera que no tienen nudos ni tienen ninguna imperfección. Entonces este es un diseño que normalmente es más conservador y que se basa, como les digo, en las tensiones puras de la madera limpia. Mientras que los sistemas LRFD y estados límite últimos pues se basan en comparar resistencias de tamaño estructural, esto quiere decir resistencias de la madera que tienen nudos y que tienen imperfecciones como fendas, gemas, grietas, todo tipo de imperfecciones que puede tener la madera, y las consideran directamente las resistencias para compararlas con las acciones, ¿cierto? Estas son un poco la diferencia principal de estos dos métodos, simplemente para que lo sepan, y que estas dos familias de métodos pues son principalmente las familias que se utilizan para diseñar estructuralmente con madera en el mundo. Bien, el método un poco más en detalle que tenemos en Chile para diseñar con madera, se lo presento aquí, es el método de las tensiones admisibles. Entonces es muy simple el fundamento en realidad. Lo que pueden ver a la izquierda, esa parábola, es un poco la frecuencia de las acciones que utilizamos para el diseño, la acción de viento, peso propio, sobrecarga, etc. Y a la derecha tenemos la ocurrencia de las resistencias de la madera. Entonces, lógicamente, la resistencia se sitúa a la derecha del gráfico porque tiene que ser mayor, tiene que tener un valor mayor que las acciones que se sitúan a la izquierda. Entonces, lo que hacemos, el flujo para el cálculo que hacemos es el siguiente. Determinamos las resistencias en valores medios para probetas libres de defectos de madera. De esas resistencias obtenemos el valor característico y mediante una serie de factores de modificación y de un coeficiente que se llama coeficiente de reducción, que permite considerar los defectos como nudos, pues se acaban teniendo las tensiones admisibles de diseño, que se llaman, ¿vale? Entonces ustedes partirán de las tensiones básicas en la normativa para obtener las tensiones admisibles de diseño. Y esas tensiones admisibles de diseño se comparan con las solicitaciones que producen las acciones combinadas y mayoradas que establece la normativa de acciones, ¿cierto? Entonces esa es la verificación. La verificación es que las acciones en su combinación de diseño tienen que ser de un valor inferior, la solicitación que producen, al de las tensiones de diseño, lógicamente. Bien, ese es el método de diseño a grandes rasgos. Entonces lo importante es la prescripción de todos esos factores de modificación en realidad y las tensiones básicas, ¿vale? Eso es como lo básico que tenemos que prescribir en las normativas para poder diseñar con madera. Bien, entonces, ¿cuál es el estado actual normativo y qué podemos en realidad diseñar en Chile a día de hoy en cuanto a todos esos sistemas estructurales que les comenté anteriormente? Pues fíjense, como pueden ver a la izquierda de la imagen, los pórticos de momento y los pórticos arriostrados, es decir, todo aquello que se elabora con madera lámina encolada y que en realidad podríamos definir de alguna forma como un entramado pesado, esas estructuraciones se pueden calcular completamente con la normativa que tenemos. No tenemos prácticamente ninguna falencia, ¿vale? Estamos exactamente igual que Norteamérica y Europa en este sentido. En cuanto al grupo del medio que pueden ver, al de los núcleos y la madera masiva, ahí estamos en un estado inicial, en el que ya se han elaborado proyectos muy importantes en el ámbito nacional chileno, bastante pioneros también en el ámbito latinoamericano, que nos están permitiendo pues, poder entender mejor el desempeño sísmico y también las tensiones básicas admisibles de estos materiales para poder ya empezar a partir a elaborar las normativas. Y luego finalmente, con respecto al entramado ligero, pues estamos prácticamente ya con todo listo, ¿vale? Es prácticamente una normalización completa en comparación con, por ejemplo, Norteamérica, que es donde se ha empleado este sistema desde hace más de 100 años. Bien, un poco más en detalle, para que lo tengan en mente si quieren consultar o quieren familiarizarse con el diseño, aquellos que todavía no estén familiarizados. Los pórticos de momento y arriostrados principalmente se ocupa la normativa 1198, que es la de diseño estructural con madera, la 2165, que es la que permite obtener las tensiones básicas para la madera lámina encolada, y la 433, que es la de diseño sísmico de edificios. Bien, en cuanto a la normativa del CLT, por ahora, como les digo, se ha hecho un proyecto en Chile de tensiones admisibles y de factores de diseño sísmico. Y los conectores, que les recuerdo principalmente se utilizaban esos tornillos autoperforantes, aún a día de hoy tienen que seguirse calculando según el Eurocódigo 5, pero esperemos que pronto eso ya lo podemos desarrollar aquí también, a nivel nacional.
Y luego, en cuanto al entramado ligero, tenemos prácticamente todo listo con una modificación de la 1198 que estamos elaborando y también con la normativa GOTO 3.3 y con las modificaciones que correspondan. Aún así, hay unos pequeños detalles que aún a día de hoy tenemos que considerar en la normativa norteamericana, en este caso, que sería para el diseño lateral de losas. Estamos utilizando una normativa que se llama SDP-WS. Les dejarán la presentación la Universidad Autónoma después de estas charlas y me podrán contactar todos aquellos que lo deseen al correo o preguntarme ahora en el momento de las preguntas y yo les responderé dónde se pueden obtener estas normas. Esta norma es gratuita, la SDP-WS, la pueden descargar gratuita por internet, es una normativa norteamericana y que permitiría el diseño de losas actualmente también, ¿vale? Y luego también existen otras normativas norteamericanas, por ejemplo, para el diseño de tableros y también se están haciendo ya, estamos partiendo con conversaciones para hacer normativa de tableros también en Chile. Muy bien. Y adicionalmente quería comentarles que, si, como ven, estamos bastante bien en definitiva, que además hay, adicional a todo esto que les he comentado, unos desarrollos muy importantes a nivel país con respecto a las normas, que es muy importante comentar, como por ejemplo, ustedes pueden diseñar todas esas uniones acero-madera y acero-hormigón que les comenté anteriormente. No hace falta nada adicional, ¿vale? Las uniones mixtas de madera-acero y madera-hormigón se diseñan exactamente con las mismas ecuaciones que las uniones de madera y madera. No hay ningún problema con eso. Entonces lo tenemos disponible eso. También es muy importante notar que la Universidad de Chile hace poco tiempo estuvo finalizando ya un proyecto normativo para hacer una norma de fuego que va a ser la 1198.2 y que va a prescribir en detalle diferentes métodos de cálculo para poder calcular estructuras de madera a fuego. Entonces, además de la resistencia, como les comenté, garantizando el aislamiento y garantizando el confinamiento, es decir, que el fuego no se propague, lo cual se hace con un buen diseño, pues las estructuras de madera son perfectamente seguras con respecto al fuego, exactamente o igual más que una estructura de otra materialidad. Se pueden imaginar lo que les comenté anteriormente, que con 120 minutos de fuego, si está bien diseñada, incluso es posible que ni siquiera pase de la habitación de abajo a la habitación de arriba el fuego. Bien, además de esto, se están haciendo a nivel país un desarrollo de la normativa 3537 que va a permitir tener mucho más hilado todo el ensayo cíclico de muros y de uniones de madera. Y luego también estamos, como les comenté anteriormente, en conversaciones para una norma de tableros y también para el diseño lateral de losas. Así que prácticamente lo tenemos todo listo. Tengo muy buenas noticias en este sentido para todos los asistentes. Prácticamente todas las estructuras que le comenté anteriormente se pueden diseñar en Chile. En Chile tiene una normativa ejemplar. Realmente dentro del contexto latinoamericano estamos tremendamente avanzados y muy cerca, en realidad, de las condiciones de diseño que se tienen en Norteamérica y en Europa. Como saben, hay países en esos continentes que tienen el 90% de la construcción con madera y que lógicamente está tremendamente avanzada la normativa, pues estamos muy cercanos, estamos realmente muy bien. Bien, les voy ahora rápidamente a comentar algunos ejemplos de estructuras que puedan tener como referentes, tanto nacionales como internacionales, en las diferentes estructuraciones que les comenté. Entonces, fíjense, con respecto a las estructuras de madera laminada, estos pórticos de momento o pórticos aeroestrados, tenemos, por ejemplo, el pabellón Chile Expo Milán, que probablemente muchos conocerán, que del 2015, que si no recuerdo mal, creo que en este momento está en Temuco, y que bueno, es una estructura realmente impresionante de diagonales, como pueden ver, de madera laminada. Una estructura bien imponente de esta tipología internacional, pues sería un poco el objetivo de futuro. A ver si lo consigo pronunciar bien, Mjøstarnet, que es un edificio de 18 pisos, actualmente el más alto del mundo, que está en Noruega y que es un sistema de diagonales. Es un sistema de diagonales de madera laminada encolada, columnas de 2 metros de ancho. Es gigante el edificio y realmente es un referente que ha roto muchas barreras y ha demostrado que se puede, pues, diseñar muy alto también con estos sistemas de diagonales. En cuanto a CLT, bueno, en realidad hay muchos ejemplos, se están haciendo ya varios plannings, sobre todo en el sur del país, de varios edificios, pero me gustaría destacar en este punto, por ejemplo, este edificio icónico que va a hacer la Universidad del Biobío próximamente,
en su propio campus universitario, que va a ser un edificio 100% CLT chileno, que va a ser pues un ejemplo muy importante también a nivel nacional, que todavía no tenemos un ejemplo, digamos, grande de CLT, aunque sí que, como les comento, hay muchos proyectos en carpeta ya de CLT, por lo menos varios que son significativos. Bien, en cuanto al contexto internacional, la verdad es muy difícil elegir y que ustedes puedan ver un proyecto icónico que puedan tener como referencia, porque hay cientos ya, o miles. Me decidí por este, que en realidad ya tiene 7 años, pero yo creo que es bastante relevante. Es un complejo de viviendas sociales de 9 pisos en Piaceni, en Milán, que es de 2013 y bueno, es un proyecto realmente muy icónico que sentó un precedente tremendamente importante en Europa y que Europa además a su vez sentó un precedente muy importante en el resto del mundo. Bien, en cuanto al entramado ligero que les comentaba, tenemos la verdad que bastantes ejemplos significativos en Chile. La verdad que me tendría que quitar el sombrero primeramente con Sigüel, no sé si lo conocen, con Rancagua, hace 100 años ya que en Chile se construyó en un campamento minero pues edificios de varios pisos de entramado ligero y todavía están ahí después de hace 100 años, ¿no? Pero en la época moderna, comentarles que hemos estado diseñando esta Torre Peñuelas, que probablemente muchos de ustedes conozcan, que es un edificio icónico de 6 pisos que está en la Reserva Nacional de Peñuelas, en Chile. Y también tenemos pues este complejo de campamento minero de los bronces que ejecutó la empresa Tecnofas, también chilena, y en el que ayudamos también a la Universidad Católica en su diseño, y que está compuesto por módulos prefabricados de madera que son de 6 pisos también. Bueno, comentarles algo que olvidé comentarles, perdón, es que lógicamente las estructuras de entramado ligero y las estructuras de CLT son tremendamente industrializables, ¿vale? Eso es un beneficio tremendo, soberano de la madera. Las estructuras de entramado pesado como estas, las de madera laminada encolada, también se pueden industrializar, pero es menos típico, ¿vale? Son piezas mayores, normalmente, más pesadas, y se pueden industrializar, pero las que más se industrializan son estas, de largo. Yo creo que esto es lo que más se industrializa en el mundo, el CLT y la madera serrada. Bien, y luego como madera serrada, también me gustaría comentarles un proyecto que si bien no es tan icónico, pero es un proyecto que tenemos en carpeta y considero que es relevante. Es un módulo hospitalario que hemos diseñado en el Centro de Innovación en la Madera para la emergencia que tenemos del coronavirus recientemente también, que ojalá no haga falta en el país, pero si finalmente hace falta, pues ojalá lo podamos poner a disposición del país para ayudar en lo que se pueda también. Como les comentaba, como la madera se puede industrializar muy bien y en concreto estos sistemas ligeros, pues es posible que los sistemas de madera permitan también llegar a situaciones de urgencia mucho más rápido que con otros materiales, lo cual también puede ser muy interesante en estos momentos que estamos viviendo. Bien, y en cuanto a estructuras mixtas, les quería comentar, por ejemplo, que por ahora no tenemos edificios muy icónicos en Chile, y tampoco en el contexto norteamericano, tampoco en comparación con el contexto internacional, pero por ejemplo en la Universidad Católica hicimos un muro que les voy a pasar un poco más adelante, que ya lo ensayamos a corte. Ahí pueden ver el muro que se mueve de un lado a otro en el ensayo y que estaba compuesto por un marco de acero y en el exterior por CLT. Y bueno, en resumen, lo que conseguimos con este muro es que resista pues 3 veces más que el muro más resistente del mundo de CLT. Pues este muro resiste 3 veces más, ¿vale? Resistió aproximadamente 25 toneladas. Muchísima carga lateral, muchísima. Con este muro se podrían hacer edificios mucho más altos. Bien, y en cuanto al contexto internacional, comentarles, por ejemplo, pues este edificio de Brock Commons de 18 pisos que se construyó en Canadá en 2016 y que tiene núcleos de hormigón, el resto de CLT, y que se construyó en 9 semanas y media, ¿no? Y tenía 18 pisos. Bien, finalmente ya acabo la presentación comentándoles algunas ayudas que tienen disponibles al diseño. Aquí, lamentablemente, me veo obligado a hacernos un poco de publicidad al Centro de la Madera, pero en realidad creo que amerita, porque muy recientemente publicamos una serie de 3 libros que precisamente están hechos para poder ayudar en el diseño y construcción con madera. En concreto en el diseño estructural, 2 de los libros, y en la construcción más bien en el otro. Entonces son estos 3 libros que ven ahí, que están disponibles en ediciones UC y que se pueden comprar tanto en formato físico y con despacho a todo Latinoamérica como en ebook.
y que, como les digo, se revisan toda la normativa, todo lo que he comentado en esta charla en detalle y se ve en detalle en las normas cómo se calcula. Estos libros fueron realizados, bueno, en total son como 1500 páginas y fueron realizados en base a todos estos autores que están viendo aquí principalmente y otros muchos otros que realmente son referentes mundiales en el tema del diseño con madera. Y también, bueno, yo personalmente lo escribí con la colaboración de todos estos autores, con un aporte invaluable de todos ellos, que también son un referente en Chile y en Latinoamérica. Y también contó con la revisión de actores muy destacados de este país también, ¿no? Entonces, es una herramienta que también tienen disponible si quieren ayuda en cuanto al diseño estructural con madera. Yo creo que ahí pueden encontrar prácticamente todo lo que existe ahora mismo en cuanto al estado del arte. Eso era todo de mi presentación. Espero que les fuera de utilidad y estoy abierto para la ronda de preguntas un poco más adelante. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿José? ¿Daniela? Daniela, ¿te voy a sacar en vivo? Daniela, tu micrófono, por favor. Sí, estoy listo, Fernando. Ok. Daniela, voy a sacar a José en vivo. José, estás en vivo. Agradecemos la excelente presentación de Pablo Guindos, comentándonos de la normativa, los avances que han tenido en investigación en el Centro de Innovación de la Madera de UC Corma, y lo auspicioso que se ve el camino en adelante para Chile. Son muy buenas noticias las que escuchamos de Pablo ahora. Bueno, y para poder continuar con nuestro webinar y tener una visión contrapuesta en este caso y complementaria al tema privado, también la invitación al Ministerio de Vivienda, quienes están representados por Susana Jara, de profesión ingeniero constructor, se desempeña en el Departamento de Tecnologías de la Construcción de la DITEC Minbu, es diplomada en diseño contra incendios, en inspección técnica de obras para proyectos de construcción, y en aplicaciones en mecánica de suelos para edificación y obras civiles. Coordina y desarrolla actividades técnicas con instituciones como la ICH, ICHA, Corma, INN, el IDIEM, la Cámara Chilena de la Construcción, el Centro de Innovación de la Madera SIN UC. Damos la bienvenida a Susana. Muchos trabajamos con ella. Ella ha sido un impulso y es una amante de la madera también. Así que agradecemos que pueda participar hoy con nosotros, que pueda compartir y que podamos tener después, al término de la presentación de Susana, sigan por favor enviando sus preguntas para que podamos tener una interactividad e ir respondiéndolas al final de las dos charlas. Adelante, Susana, con tu presentación. Buenas tardes. Voy a hacer la presentación de proyectos de alto estándar y fomento al desarrollo normativo. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la invitación que tuvimos tanto de la Universidad Autónoma como del Programa Estratégico de la Madera, con quienes hemos tenido contacto y estamos dispuestos, como siempre, como Ministerio de Vivienda, en ir participando en todo lo que tenga que ver con difusión y mejorar los estándares y la calidad de la construcción en madera.
sonando, disculpen, voy a ver qué está pasando ya. Bueno, primero que todo, como país, nosotros somos un país productor, señalar qué pasa respecto de aquellos países productores y como comentó Pablo Guindos en la presentación anterior, los porcentajes de construcción en madera en edificación en cada uno de esos países superan el 50%, hay unos del 95% como Canadá, 90% como Estados Unidos, Nueva Zelanda con un 70% y en Chile tenemos un 20%. Pero les voy a ir contando, a propósito de este tema, nosotros aunando historia respecto de lo que nosotros estamos haciendo y analizando los permisos de edificación, podemos ver en esta presentación cómo ha ido evolucionando la madera. Si bien es cierto, su crecimiento ha sido pequeño, paulatino, pero vamos en tierra segura porque tal cual les contó Pablo Guindos, estamos analizando la normativa de la construcción en madera. Estamos actualizándola completamente. En ese sentido, si miramos la lámina, la construcción en madera para edificación en general tiene aproximadamente un 16,8% de construcción al 2017. Pero si nos vamos a la siguiente lámina, donde solamente dejamos las viviendas hasta 2 pisos, ahí tenemos un desarrollo un poquito mayor, un porcentaje mayor, donde los porcentajes aumentan al 20,8% al 2017. Esto no es casualidad porque tiene también directa relación con la siguiente lámina donde les voy a mostrar un poco cómo han ido avanzando las políticas públicas. Si ven mi cursor, aquí el año 2000, se sucedió la primera normativa térmica, la reglamentación térmica, luego hubo una el 2007, donde ahí hubo un cambio en originalmente comentar que en viviendas la que lideraba era la albañilería, principalmente, y el hormigón en viviendas de 2 pisos no tenía ganancia, pero ya el 2007 se invirtió un poco el desarrollo, pero la madera siguió avanzando en construir en madera, y esto no es casualidad porque les voy a ir comentando en el transcurso de la presentación todas las iniciativas y desarrollo en diversos ámbitos, ¿ya? El 2010 no es casualidad que el terremoto generó una baja en la construcción, la línea negra representa el total general de porcentajes de permisos de edificación, pero la madera continúa siendo el segundo material respecto del hormigón, que lo vemos aquí en línea naranja. No es casualidad, es cosa de mirar las construcciones hoy día porque hemos ido avanzando, que lo voy a mostrar más adelante, en construcción industrializada. Ahora, ¿cómo está la cultura del país? ¿Cómo nos movemos en cuanto a la construcción en madera? Desde Valparaíso hasta la región de los lagos, podemos decir que el porcentaje de madera tiene presencia regional, y es porque tiene que ver, va directamente relacionado con la cultura, con la percepción de los usuarios de cómo ven la madera amigable y al confort, porque tiene directamente relación cómo se va comportando la madera en las construcciones. Evolución de la construcción en madera para mejorar los estándares, cómo nosotros como ministerio queremos avanzar. Aquí les voy a mostrar un poco cuál es el desafío de generar los altos estándares de construcción en madera. Primero señalar dónde estamos, que son estas casas de 2 pisos que por lo general se observan en vivienda social hacia el sur de Chile. Contarles aquí el proyecto Chañaral, que está aquí, que son edificios de 3 pisos, y hacia dónde queremos ir, que tiene que ver con la edificación en media altura. Pero ¿cómo lo queremos hacer? Lo queremos hacer con construcción en madera estandarizada, con productividad y sustentabilidad.
Es decir, queremos avanzar en construcción a través de paneles conformados en plantas con mayores controles de calidad o modular, tal cual se hizo la Torre Peñuela. Con eso queremos abordar, creemos que podemos lograr menores tiempos en la ejecución, mejor calidad y por lo menos la madera tiene una cualidad adicional respecto de otros materiales industrializados que tiene que ver con el fácil transporte porque tiene menor peso. Y con eso estaríamos abordando el tema de productividad y sustentabilidad. Pero además la madera tiene cualidades térmicas, lo que los hace un material con bastante posibilidades de desarrollarse en el sur del país, en las zonas más frías, pero también estamos analizándola desde el punto de vista del calor, y eso se logró en el proyecto que tenemos aquí en este costado izquierdo inferior, que tiene que ver con el proyecto Chañaral, donde las temperaturas son mayores y está demostrado que están dentro del confort térmico esperado respecto del exterior comparado con el interior. Nuestro desafío es abordar la construcción en madera como construcción industrializada. La industrialización de las viviendas impacta directamente en el montaje, en la estandarización, en sistemas de innovación y en el desarrollo de tecnologías que apunten a la eficiencia de la construcción. Hoy día en Chile existe tecnología. Aquí hay un ejemplo de una fotografía de la planta de Tecnotras, está E2C por otro lado, está Cortelima en la parte de madera laminada o madera también CLT, por lo tanto hoy día, y otras más que quizás no las voy a nombrar, pero que también se están desarrollando en el país. Pero para ello requerimos de una demanda, ¿ya? También comentar que como desarrollo importante, nosotros estamos apoyando un proyecto desarrollado por la Universidad Católica que tiene que ver con una plataforma integradora de productos que va a entregar soluciones constructivas a través de la plataforma BIM, que va a también generar capacitaciones. Esto es lo que se viene a futuro. Este desarrollo está en pleno proceso y lo vamos a tener más adelante. Es decir, para avanzar en nuevas tecnologías tenemos que avanzar con temas estandarizados, industrializados y aplicando las nuevas tecnologías del BIM, y por eso también estamos desarrollando un proyecto que le llamamos BIM Madera, pero que va a generar un cambio en un futuro cercano. Todo lo que les he comentado no lo podemos realizar si no tenemos una coordinación y una alianza público-privada. En ese contexto, comentarles que nosotros estamos coordinados con el Programa Estratégico de la Madera, que nos invitó a participar en este seminario en conjunto con la Universidad Autónoma. También estamos coordinados con cumplir las estrategias de la política forestal de aumentar la construcción en madera al 2035, y en eso estamos. Vamos a seguir participando en desarrollos de construcción en madera y todo lo que tenga que ver con potenciar su construcción. Esto del trabajo público-privado lo queremos hacer utilizando 4 tópicos importantes que creemos que hay que abordar. Uno es abordar las brechas normativas. El segundo es lograr la especialización de profesionales, trabajadores y empresas en el rubro de la madera. Y aquí, abajo de la presentación, ustedes pueden ver diversos colaboradores que participan en conjunto. En algunas participan con nosotros y en otras nosotros nos sumamos a participar con ellos para lograr los objetivos planteados. El otro objetivo tiene que ver con la certificación y control de calidad para el uso de la construcción, y ahí les voy a contar más adelante en qué estamos ahí en ese proceso. Y mejorar la percepción del usuario, que esto tiene que ver mucho con la difusión que logremos y que por eso participamos de seminarios, de conversatorios y de todo lo que tenga que ver con difusión para mejorar la percepción del usuario. Para lograr esta agenda en desarrollo, como Ministerio de Vivienda, pensamos necesario generar 5 ejes estratégicos.
El primer eje estratégico es la normativa. El segundo eje estratégico es el control de calidad. Tercero eje estratégico es diversificar las soluciones constructivas. El cuarto es capacitar y difundir. Y el último es generar proyectos detonantes. En cuanto a la normativa, ahí Pablo Guindos les mostró un poco lo que nosotros como país tenemos, pero esto no es casualidad. Nosotros como ministerio hemos sido mandantes del proyecto de la futura norma o modificación de la norma 1198 en cuanto a incorporar el sistema constructivo completo del marco plataforma, el CLT, que va a propiciar el desarrollo de edificaciones media altura. Si bien es cierto, como Ministerio de Vivienda hemos avanzado mayormente en el sistema constructivo marco plataforma, donde Pablo Guindos les explicó que ahí tenemos una norma, modificaciones a la norma sísmica estructural, va a haber un manual de diseño y bueno, y también está el manual que les presentó Pablo Guindos para poder diseñar directamente en construcción en madera. Quizás en CLT no hemos avanzado tanto, pero sí hay un desarrollo para hacer la primera modificación e incorporación de este sistema constructivo que hoy día no está incorporado en la 1198. El segundo desarrollo en el cual somos mandante es el de la generación de norma de cálculo de resistencia al fuego. Este es un trabajo colaborativo que hicimos con el IBIEM de la Universidad de Chile. También está terminado, es decir, vamos a tener prontamente modificaciones a la 1198 parte 1 y parte 2. En la parte 2 sería la norma de cálculo de resistencia al fuego. Esos están ya como anteproyectos y estamos prontos a enviarlos al INN para su desarrollo. Luego, mencionar también la construcción de la torre experimental porque nos va a dar ciertos valores para modificar ciertas normativas, se los voy a comentar más adelante qué es lo que se está analizando en esa torre Peñuela. Y además estamos modificando, actualizando o incorporando nueva normativa en las normas del INN, alrededor de 37 normas. En cuanto al control de calidad, nosotros estamos generando estándares para el rotulado de la madera. Si bien es cierto, es un proyecto que no nos ha avanzado tan rápido como quisiéramos por las diferentes condicionantes que ha tenido el país, pero sí quiero señalar que la madera cerrada debe cumplir con los estándares de rotulado. Es decir, la madera al menos debe cumplir en el uso de la construcción para 4 tópicos: humedad, grado estructural, impregnación y escuadría. Esos 4 tópicos deben estar en la construcción en madera para hablar de un alto estándar de construcción en madera, y así lo estamos incorporando en todas nuestras especificaciones. Por lo demás es obligatorio porque está en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Por otro lado, estamos generando estudios para evaluar el comportamiento de las patologías asociadas que se producen en la madera. Tanto en la región de Araucanía como en la región de Los Ríos, estamos haciendo un estudio con la Universidad del Biobío para poder verificar ciertos comportamientos que se han dado cuando hay falencias en la fase constructiva o falencias en el diseño. Estamos en pleno proceso y pronto vamos a estar difundiendo también ese estudio. El tercer tópico es que queremos desarrollar protocolos para el control de calidad de los sistemas constructivos industrializados. Esto es un desarrollo transversal para todos los sistemas constructivos industrializados y hemos incluido, por supuesto, la madera, porque creemos que la forma de avanzar en construcción de alto estándar en madera es a través de la construcción industrializada. El tercer eje estratégico, que tiene que ver con diversificar soluciones constructivas, aquí comentarles que es un estudio que partimos alrededor del año 2017-2018, donde incorporamos a través de un estudio con la Universidad Católica, con el Centro de Innovación de la Madera,
un estudio para diversificar soluciones constructivas hasta 4 pisos, es decir, poner a disposición de todos los usuarios edificios hasta 4 pisos. Pero luego quisimos avanzar también en edificios hasta 6 pisos. Y aquí les quiero mostrar la siguiente presentación, donde tenemos logramos hacer con un fondo especial del Ministerio de Economía, un fondo de inversión estratégica, donde logramos realizar ensayos a través del IBIEM para posicionar la construcción en edificios en altura hasta 6 pisos en el sistema constructivo marco plataforma. Es decir, que hoy día podemos poner a disposición y libre acceso de todos los usuarios de 149 soluciones constructivas, tanto en techumbre, entrepiso, muro. Perdón, se me salió la presentación. Voy a ver qué pasó. Algo pasó. Susana iba bien. ¿Va bien? Porque yo Iba no la bien. veo. ¿Estamos No, bien? Ok, ya. Tiene que volver a eso, ahí sí. Ok, ya, disculpen. Quería mostrarles ahora, a propósito de las 149 soluciones constructivas, tengo el link de la página, porque para los diseñadores esto es una muy buena noticia. Nosotros estamos en esta página entregando a libre disposición todos los ensayos necesarios para construir en altura en madera. Es decir, con esto ustedes con solo pinchar uno de ellos, no lo voy a hacer para seguir con la presentación, ustedes van a poder descargar los ensayos, porque como les dijo Pablo Guindos en la presentación anterior, dentro de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, para cualquier edificio, no solamente para madera, están las exigencias desde el punto de vista térmico, fuego y acústico. Pero en la madera teníamos un desafío, que cada solución pasa a ser un poco particular, y por eso es que tenemos a libre disposición 149 soluciones, es decir, los diseñadores hoy día pueden irse por esta vía de presentar y descargar a libre acceso los ensayos para poder diseñar sus edificios hasta 6 pisos. Esto es una buena noticia porque mientras no exista la norma de cálculo de resistencia al fuego, esta es la alternativa que tienen que usar los diseñadores. Siguiendo al cuarto eje estratégico, nos vamos al tema de capacitar y difundir. Nosotros, a través de las alianzas estratégicas que tenemos tanto con el Centro de Innovación de la Madera, con el Instituto Forestal, con Corma y algunos proyectos que hemos hecho con Corfo, capacitamos periódicamente a los colegas Servius y Ceremi, pero no por eso también participamos en diversos seminarios y conversatorios para difundir la construcción de alto estándar en madera. Lo que queremos hacer también es difundir todos los desarrollos que como ministerio estamos haciendo. Pero no podríamos avanzar en todos estos desarrollos si no mostramos con ejemplos tangibles. Y por eso el quinto eje estratégico se refiere a los proyectos detonantes. Los proyectos detonantes lo que persiguen es impulsar proyectos pilotos demostrativos para generar aprendizaje y nuevas iniciativas en construcción en media altura en madera. Ese es el desafío del Ministerio de Vivienda hoy. ¿Y cómo lo queremos hacer? Lo queremos hacer con buenos diseños, proyectos de arquitectura de alto estándar, donde tengan tópicos de innovación, de ingeniería pertinentes al área donde se construyan, y también incorporando las tecnologías que ya les señalé, proyectos industrializados, proyectos con controles de calidad, que es el tercer tópico que vemos aquí en la presentación. Y diversificando las soluciones constructivas que les mostré anteriormente, es decir, le estamos poniendo a libre disposición todas las soluciones para que se puedan hoy día diseñar edificios hasta 6 pisos. ¿Qué es lo que hemos realizado a la fecha?
hemos realizado el proyecto conocido como Chañaral, que se hizo en el norte a través de los aluviones. Tuvimos la oportunidad, con una alianza con el Ministerio de Economía, con apoyos del Centro de Innovación de la Madera también, se pudo diseñar estos edificios de 3 pisos, donde se incorporó tecnología también de energías renovables, como los fotovoltaicos y los paneles solares térmicos. Se incorporaron huertos comunitarios, se incorporaron plantas de reciclaje de agua, es decir, un proyecto envidiable para todas las zonas que quieran avanzar en proyectos sustentables. También lo realizado es en la Torre Experimental Peñuela. Nosotros como ministerio apoyamos esta torre porque creemos que es relevante y va en la misma línea de lo que estamos haciendo. Es decir, se incorpora este año una modificación a la norma del sistema marco plataforma, por un lado la 1198 y la parte sísmica, pero con este laboratorio en vivo podemos hacer análisis en el tercero y quinto piso, se están haciendo análisis respecto de la parte físico-ambiental y los análisis sísmicos. Es decir, con esta torre vamos a poder tener ciertos índices que nos puedan ayudar a verificar si la normativa está cumpliendo los objetivos esperados. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hacia hacer edificios en 6 pisos al menos. Ese es nuestro desafío porque hasta esos pisos es que la normativa va a ser modificada ahora en lo inmediato en el sistema marco plataforma, no privando de que se puedan desarrollar también proyectos en el sistema con madera laminada, tampoco está privado. Lo que pasa es que en vivienda social tenemos costos limitados. Y en cuanto a costo, al menos hemos visto que el sistema marco plataforma está siendo competitivo, pero nuestra licitación va a ser abierta para que las empresas constructoras definan cuál va a ser el sistema constructivo que van a usar en esta metodología. En la región de O'Higgins queremos hacer un edificio de 6 pisos y estamos viendo la modalidad hoy día porque el programa de S19 no fue el más competitivo hoy día por el tema del riesgo inmobiliario. Así que vamos a verla prontamente, pero el objetivo es hacer la licitación este año de este edificio hacia las empresas constructoras, que van a ir con diseño y construcción. Y el segundo proyecto es un proyecto que queremos con un trabajo, obviamente cuando yo digo queremos, es Serviu, Ceremi y Mimbu, que somos todos los del Ministerio de Vivienda. El edificio en media altura en Linares, donde se pretende hacer un edificio de 4 a 5 pisos en vivienda en altura. Señalar también que no estamos negándonos a participar en otras regiones en edificios en altura. Tenemos un desafío ahí también de desarrollar algo en la región del Biobío, pero no por ello estamos cerrados a hablar con otras regiones para abordar edificios en media altura también, porque tal cual les comentó Pablo Guindos, existe hoy día la normativa. Eso era lo que les quería contar hoy día. Comentar finalmente que esta agenda aporta a mejorar la innovación, la competencia y la productividad del sector, pero sobre todo es una contribución real para mejorar los estándares de sustentabilidad de la edificación, disminuyendo sus impactos energéticos, ambientales, ofreciendo mayor confort y calidad de vida a las familias. Muchas gracias por esta invitación y bueno, estaremos atentos a sus consultas. Bueno, volvemos agradeciendo a Susana Jara por su excelente presentación, por habernos dado la visión que hoy día tenemos desde el Ministerio de Vivienda, el trabajo con el Serviu y también el apoyo técnico de la DITEC. Bueno, en esta etapa es importante, y Susana lo mencionaba, la sustentabilidad que podemos incorporar con la madera en la construcción, y el apoyo también al hecho de una meta país que tenemos como Chile en cuanto a disminuir nuestra huella de carbono,
La construcción en madera, la edificación pública y la privada, obviamente van a aportar en la reducción de emisiones que tenemos como desafío futuro. Y también hemos escuchado atentamente cuál es la estrategia que tiene el Estado hoy día. Eso también va de la mano, en este caso, por aspecto técnico, por la densificación, pero por incorporar a capacidades técnicas en ese caso. También comentar el hecho de que la normativa va acompañada de poder invitar a los privados a que se puedan integrar. Está la fase de industrialización y así, también conectando un poco con lo que Pablo nos indicaba, el Centro de Innovación en Madera hoy día ha tenido un avance a partir de considerar los estudios de norma a media altura en marco plataforma o entramado ligero, CLT, y los sistemas constructivos que hoy día están disponibles en Chile. El punto ahora es cómo acercamos esas acciones. Hay un avance importantísimo que ha hecho el Ministerio de Vivienda. También otros ministerios también lo están haciendo en infraestructura pública. Y por ende eso también genera confianza a los privados. Y ahí esa es la primera señal respecto a esta alianza de cómo se puede unir un objetivo en común. Y bueno, hemos recibido bastantes preguntas durante las charlas de Pablo y de Susana, así que les agradecemos mucho. Tenemos más de 200 y fracción asistentes y siguen agregándose y sumándose. Antes de partir con las preguntas, en este caso vamos a ir haciendo una interacción. Tenemos por un lado para Pablo, la primera pregunta que podemos dar es ¿cuánto estima que la normativa de CLT estará disponible en edificios en altura? Vamos haciendo las preguntas y respuestas y si Susana quiere participar o bien el otro expositor, podemos hacerlo. Yo por mi parte creo que esta pregunta igual la puede contestar mejor Susana. Sí, mira, les puedo comentar que se terminó el proyecto a fines del año pasado con la USACH. Estamos en espera de que nos envíe el documento, el anteproyecto normativo. El equipo de la USACH lo que nos informó es que había puesto a consulta en Achicina la parte que tiene que ver con la 433, pero no tenemos muchas noticias en cuanto a CLT todavía, porque mientras no veamos el anteproyecto normativo no nos podemos pronunciar. Sí les puedo adelantar que no hemos avanzado tanto como quisiéramos. Es un desafío y lo más probable es que vayamos a tener que tener algunas reuniones con las universidades tal cual lo hacíamos antaño para poder ver las brechas que tenemos en CLT para tener norma chilena completa, así como lo logramos ya en el marco plataforma, donde les mostré que tenemos, y tanto yo como Pablo les mostramos todo lo que tenemos en el marco plataforma. Entonces tenemos un desafío ahí, señalar por otro lado que existe una figura en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para construir en CLT, pero eso requiere de basarse en una normativa extranjera y con un revisor de cálculo estructural. Así que por lo demás, lo más probable es que debería ser un revisor internacional. Entonces estamos hablando de palabras mayores en ese aspecto, por eso creemos que primero tenemos que avanzar en la normativa. Perfecto, muchas gracias, Susana. Vamos con otra pregunta. Plantea acá una introducción. La madera usada en edificios en altura cuestiona el marco teórico de la resistencia al fuego como herramienta de diseño. Esta es una de las barreras tecnológicas más importantes y que actualmente están siendo discutidas de manera global. Decir que la madera necesita 120 minutos de resistencia al fuego no es adecuado, es una declaración que dan acá. El CLT no se puede diseñar usando S5. ¿Cómo se está monitoreando esta discusión global y cuáles son las medidas que se están tomando para asegurar que el diseño sea adecuado? Dejo abierta la pregunta, probablemente a Pablo. Sí, esta me gustaría contestarla a mí. Bueno, yo creo que hay que puntualizar varias cosas de la pregunta. Yo creo que hay alguna cosa con la que no concuerdo, alguna afirmación. En realidad, lo que se discute en el mundo no es
que eso no valga, esos 120 minutos o lo que sea. Lo que se está discutiendo en el mundo sobre todo es si se puede construir edificios de madera altos con la madera expuesta, que es muy diferente, ¿vale? O sea, no hay ninguna discusión que uno puede construir edificios con el yeso, con las placas de yeso cartón, para que me entienda todo el mundo, ¿vale? Eso no hay ninguna discusión. Lo que se está discutiendo es dejar la madera expuesta, ¿vale? Por ejemplo, en países como Norteamérica, en Estados Unidos, uno puede construir un edificio de CLT hasta 6 pisos sin protegerla en absoluto la madera. Es decir, dejar las losas y los muros completamente con la madera a la vista, ¿vale? Pero hay discusión de eso. ¿Por qué? Porque el edificio que yo les presenté, el ensayo, precisamente lo que se esperaba es que la madera se iba a apagar sola. Entonces, claro, si se apaga sola, en realidad no hay ningún problema, se puede hacer el edificio de infinitos pisos, ¿vale? Si es que el fuego no pasa de un sitio a otro y se apaga solo, no hay nada que discutir. Lo que pasa es que hay veces que no se apaga solo, ¿vale? Entonces, la discusión sobre todo, para que me entienda todo el mundo, está en que qué tan alto podemos construir con madera sin protegerla en absoluto. Ahora, protegiéndola no hay ningún problema, como les comentaba. Es muy importante, de todas formas, considerar lo siguiente, lo que comenté en la presentación. No solo se trata aquí de lograr un R120, no solo se trata de lograr una determinada resistencia estructural por un tiempo, se trata de confinar el fuego y de lograr aislamiento térmico, para que el fuego, que es inevitable y que viene dado por el mobiliario que tenemos adentro de la casa, no de la materialidad, sino de los sofás, de las cortinas, de todo, eso es la mayor carga de combustible, en realidad, y es inevitable. Pues lo que hay que hacer es tratar de confinar ese fuego el máximo tiempo posible. Y la discusión está en cómo hacer eso si la madera está totalmente expuesta. Ahí está la discusión, pura y dura, digamos. Pero lo otro no está en discusión. O sea, hay que proteger la madera, hay que lograr aislamiento, hay que lograr confinamiento y con eso se puede construir exactamente con las mismas prescripciones. Y ya para rematar la respuesta, todos los países que más avanzados están en esto, que en concreto en el fuego el que más avanzado está es Australia, junto con Suiza y con Suecia, Canadá también tiene mucho avance, lo que hacen es prescribir tablas que no solo dicen cuál es la resistencia en tiempo que debe tener, sino también prescriben acerca de la velocidad de propagación que tiene que tener el fuego como máximo y como máximo cuánto humo puede desprenderse, etcétera. Es decir, consideran propagación, aislamiento y resistencia. Ese es el camino del futuro y va un poco en la línea de otra pregunta que le pude leer por ahí de cara a diseñar por desempeño, más que por una prescripción. Eso era la respuesta. Era larga, pero era complicada la pregunta. Muchas gracias a Pablo. Claro, la pregunta que te iba a hacer era respecto al diseño por desempeño y cómo está ligado a las regulaciones. Pero ya en parte respondiste eso. Si quieres agregar algo. Sí, no, solo abreviar que se está avanzando en algunos países de cara en el marco normativo al tema de diseño por desempeño, pero todavía estamos un poco lejos de eso en Chile en estos momentos. En la academia no, en la academia ya estamos haciendo trabajos tanto estructural como de otro tipo de diseños por desempeño, pero todavía falta para que eso esté realmente incorporado en las normativas y en la profesión. Perfecto. Hay una pregunta respecto al CLT. Dice que según la casa certificadora TP Inspection, indica que el pino radiata chileno no está autorizado para la elaboración de este producto. Sí. ¿Tienen algún conocimiento de las razones de esta restricción y obviamente qué es lo que se está pensando hoy día en cuanto a normativa nacional para poder abordarla? Sí, yo quería contestar a eso también. Alcancé a leer esa pregunta y la verdad que todavía no me lo explico. Si eso es cierto, no me lo explico, porque les comento, en Europa el CLT en el 99,99% es C24, madera de calidad C24. Y también está prescrito para C16. Y como saben, el pino radiata chileno se puede clasificar como madera estructural C16. En Europa les da igual que sea abeto, que sea pinus radiata o pinus silvestris, da igual, ¿vale? Si es C16 se puede hacer. Es decir, que no entiendo el motivo por el cual han podido rechazar esa certificación, porque desde el punto de vista que el pino radiata es C16 o C24, o por la parte australiana MGP 10 o 12, pues no se comprende en realidad. Y además, otra cosa que quería comentar a todos los asistentes, que lo tengan muy presente, es que el CLT, perdón por lo que voy a decir, pero
Es totalmente lo que creo. Es el producto estructural de madera en el que menos importa la calidad de la madera. ¿Vale? ¿Y por qué se estarán preguntando muchos? Pues porque en el CLT, un tablero de CLT normalmente resiste aproximadamente 3 o 4 veces más de lo que resisten sus uniones. Entonces, la madera, aún una madera relativamente de baja calidad, es tan masiva y hay tanta madera que es que igual van a fallar las uniones. Es que no tiene sentido que uno ponga una madera de una calidad impecable en el CLT. Es donde menos sentido tiene. Perfecto, gracias, Pablo. Aquí hay una pregunta respecto a la cimentación, es decir, a las fundaciones en estructuras de madera. ¿Cuál es la tipología más utilizada en Chile y si existe alguna particularidad al momento de diseñar? ¿Cuál es la recomendación técnica que aplican a eso? Susana, ¿contesto yo también esta? Sí, porque lo que pasa es que tiene que ver con el peso del edificio y depende de la solución. Efectivamente. Yo creo que tienes que complementar con eso. Sí, mira, las fundaciones que se utilizan en la madera no son diferentes del resto de las construcciones, así como respuesta corta es esa, ¿vale? Pero sí que hay unas particularidades que hay que comentar. La primera, por supuesto, es que son más chicas porque pesa aproximadamente un tercio, o de 1 a 2 tercios, un edificio de madera en comparación a uno de otro material. Entonces son más chicas, lógicamente. Y lo segundo es que en zona de termita fuerte, ¿vale? que en lo que está Chile y Norteamérica toda, donde se construye, les recuerdo, el 95% con madera, lo que se suele hacer es poner una barrera física entre la fundación y la construcción, ¿vale? Y eso evita el paso de termitas. Y otra cuestión que también es relativamente habitual es lo que se llama hacer una fundación de arrastre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la fundación, en vez de dejarla a ras de tierra, se sube unos 40-50 centímetros o incluso más en algunos casos, y eso permite pues que no toque con el suelo y lógicamente disminuye el riesgo de todos los ataques de termitas, de hongos y de todo, y también facilita mucho las tareas de inspección. Entonces esa fundación de arrastre, digámoslo así, es un estándar en Estados Unidos, por ejemplo. Y es una particularidad de una construcción con madera. Ahora bien, la morfología de la fundación en sí es igual que una fundación normal, no tiene ninguna diferencia. Perfecto, muchas gracias. A propósito, perdón, sí. Dale, Susana. Quería complementar que un poco lo que dice Pablo está en la línea de lo que nosotros hemos reflejado en cuanto a las patologías, que tiene que ver con justamente generar barreras contra xilófagos, temas de evitar, si la madera se le evita la humedad en el fondo, no se van a generar va a tener durabilidad. Y es lo que nosotros hemos detectado, y ahí mencioné que prontamente vamos a difundir un estudio que estamos haciendo, porque sí hemos tenido patologías, pero ha sido producto de todas estas falencias que no estaban. Perfecto. Hay una pregunta, pensando en el biodeterioro, el tratamiento de la madera, aparte del CCA, ¿qué otro impregnante es considerado por la ordenanza o bien técnicamente lo que se está proponiendo? Y luego pasamos a algunas preguntas a Susana para poder comentarlas. Sí, yo quería comentar ahí, y quiero hacerle una reflexión a todos los asistentes en realidad. Quiero que se imaginen, voy a hacer un ejercicio mental, quiero que se imaginen que tienen una pieza de madera en su mano y que están dentro de su casa. Y quiero que piensen cuánto tiempo aguantarían sentados con la pieza de madera hasta que se degradaría. Bueno, yo les puedo decir que esa pieza de madera va a resistir más de 1000 años. Y es así de sencillo el tema. Es que es así, es exactamente eso. Y no es tan difícil de imaginar, como pueden ver. Lo que ocurre es que si la madera no permitimos que entre la humedad, tenemos una barrera bien construida, una estanqueidad de aire bien construida, estamos en un ambiente interior protegido y controlado, es que la madera no se degrada. La madera por el paso del tiempo prácticamente se degrada cero, pero cero. Entonces, la mejor alternativa del CCA, ¿qué es? Pues es hacer una barrera en condiciones, eso es lo que hay que hacer. Es que tenemos que asegurar completamente la estanqueidad y la condensación. Entonces, cuando uno no tiene bien el aislamiento térmico, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la superficie de la madera está fría
y entonces que el vapor que inevitablemente se genera al interior de una vivienda se condensa. Y al condensarse, se moja la madera y ahí es cuando están los problemas. Pero es que si uno tiene bien controlado todo el tema de la temperatura al interior de la vivienda, del aislamiento, la estanquidad del aire, es prácticamente indestructible la madera. Y ese es el enfoque que se ha hecho tradicionalmente en Europa. En Europa prácticamente nadie utiliza tratamiento químico, en ninguna parte. Los alemanes no usan jamás tratamiento químico. Entonces lo que hacen es tener completamente controlado el ambiente al interior. Nosotros tenemos una asignatura pendiente a nivel nacional para tratar de lograr envolventes que sean bien estancas al aire y que se puedan ventilar adecuadamente a su vez y que permitan un aislamiento eficiente. Y cuando uno logra eso, la madera es indestructible. Le repito, hagan el ejercicio de sentarse en su casa y tener un palo encima de la mano. Les aseguro que eso jamás en la vida se va a degradar, jamás. Ese palo se va a degradar solo si ustedes lo mojan. Es muy difícil. Solo hay unas termitas muy extrañas, que son las termitas secas, que se le llama, que atacan a madera seca. Quitando eso es muy, muy difícil. Ni siquiera las termitas atacan controlando bien la humedad. Hay muy pocas familias de insectos que ataquen, ni siquiera. O sea, ya no son solo los hongos. Y los hongos, por supuesto, ninguno. Entonces, la mejor alternativa es esa. Igual, ya para cerrar la pregunta, hay otras alternativas químicas, no solo está el CCA, ¿vale? Hay tratamientos de boro y otros que igual tienen menos toxicidad de la que se registra con el arsénico, también se puede hacer termotratamiento y otras cuestiones, pero en realidad lo más fundamental, como les digo, es asegurar un sistema térmico y de estanquidad eficiente. Esa es la mejor protección de la madera. Muchas gracias, Pablo. Tenemos tres preguntas más o menos resumidas para poder también abordar en el panel. Nos mencionan acá, pensando en el tema de fuego, ¿cuál es la percepción, opinión de los reguladores, cuerpos de bomberos y aseguradoras respecto al uso de la madera en altura? Esa es una pregunta. Y la voy a conectar también respecto al lugar, a la ubicación de Chile y la alta sismicidad. Si es comparable con la costa oeste de los Estados Unidos o bien a Japón y también referido a Europa. ¿Cómo estamos abordando esa experiencia? Primero, respecto a la regulación de la construcción en altura. Yo quería comentar, no sé, parto yo y después vemos la parte específica que comentaron al final. Yo quería señalar en el fondo que a los edificios en madera no se les va a pedir nada distinto que la regulación de cualquier edificio nacional. Es decir, tiene que estar, si estamos hablando de edificios de 6 pisos, tienen que tener red húmeda, red seca, tienen que tener vías de evacuación y todo lo que cualquier edificio tiene que cumplir. Que hagamos edificios en madera, no estamos exentos de ninguna normativa nacional para cualquier edificación en altura. Y si a futuro se hacen edificios más altos, por supuesto van a tener que haber zonas compartimentadas, escaleras presurizadas, es decir, todo eso tiene que cumplir sí o sí, igual que cualquier edificio. No tiene ninguna excepción la construcción en madera. No sé si entendí bien la pregunta, pero yo creo que hacia allá va porque los bomberos cómo acceden. Eso está para cualquier edificio lo mismo. Sí, yo la verdad solo subrayar un par de cosas ahí, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Susana. Yo, la verdad, me pongo en los pies de un bombero y, por supuesto, a ver, lo más importante es el tema de la propagación. O sea, si dejamos la madera expuesta, tenemos que tener completamente controlada la propagación. Eso es lo fundamental. Pero la madera no hay que verla tampoco como el enemigo de los bomberos, a ver si me entienden. Porque ¿cuál es el problema del acero? El acero de repente entra en ductilidad, o sea, entra en plasticidad y chao, se acabó, se cae. O sea, no hay ningún aviso con acero. Yo no sé si la gente es consciente, pero con acero, ¿qué aviso tienen ustedes cuando hay un incendio? Los bomberos corren un peligro muy, o sea, no es menor, digamos. Y por supuesto también el acero que está conformando el hormigón. Entonces, el tema con la madera está bien, por supuesto. El problema es la propagación. La propagación, si la dejamos la madera expuesta, lo tenemos que tener completamente controlado.
Y otro tema importante es que genera más humo. Entonces, algo que mucha gente no sabe es que el humo mata tanto como el fuego, más. Lo que hay que hacer es que el humo tiene que estar también completamente confinado. Cuando estamos hablando de confinar de fuego, o sea, de incendio, no hablamos de fuego, casi hablamos más de humo. Entonces, lo que comentaba Susana de que las escaleras tienen que estar presurizadas y todo, eso tiene que estar totalmente controlado. Pero lo que les comentaba, si tenemos la madera y está confinada y no se propaga, da igual que sea madera que sea otra cosa. O sea, el riesgo va a ser el mínimo, digámoslo así, ¿vale? Va a ser mínimo. Entonces, por si los asistentes no saben, la madera genera, o sea, es combustible, es cierto, es combustible. Lo que pasa es que genera una capa externa de carbón y es mucho más predecible el comportamiento que va a tener frente al fuego y es absolutamente regular, es prácticamente lineal. El avance de la capa de carbón es lineal con respecto al tiempo. Entonces es tremendamente predecible en caso de incendio. Sin embargo, los metales son muy poco predecibles, porque de repente entran en fluencia cuando suben de temperatura y ya no resisten nada. Así es. Muchas gracias por la respuesta, Pablo, y a Susana. Han salido preguntas diversas. Hemos visto temas de fuego, temas normativos, estructural, sistemas constructivos. Nos preguntan también respecto a eficiencia térmica, y con esto es la penúltima pregunta y luego vamos a ir abordando ya el cierre de este webinar. ¿Qué es lo que están abordando hoy día en términos de comparativo de eficiencia térmica de la construcción en madera respecto a construcción en hormigón, pensando en edificación pública, a media altura y en otro tipo de obras? Les puedo comentar ahí, yo creo que ahí Pablo después puede complementar la respuesta, pero señalar que hoy día con los planes de descontaminación atmosférica hay un desafío ahí para la madera y para cualquier solución constructiva en realidad, no solo para la madera, que tiene que ver con los riesgos de condensación. Hoy día también estamos incorporando, al menos en los proyectos de vivienda social, que se haga una evaluación de riesgo de condensación en los proyectos y que ahí, ¿por qué digo que la madera tiene un desafío? Porque esto tiene que ver con abordar profesionalmente el diseño de la construcción en madera. Las condicionantes térmicas son iguales para todas las construcciones. La diferencia es que un material que tiene cualidades térmicas obviamente tiene mayores puntajes, llamémoslo así, para poder desarrollarse en zonas más extremas con más frío. Pero también hay que analizar los riesgos de la condensación porque eso pudiera hacer dañar la solución constructiva si se humedece. Es decir, esto hay que tratarlo como un conjunto de diseño, más allá de lo estructural, todo el diseño del comportamiento térmico, el comportamiento del confort humano, ¿cierto? Donde se generan humedades y que puedan dañar la estructura interior. O sea, con todas esas condicionantes, hoy día se vive tanto en madera, como en hormigón, como en acero, pero sí la madera tiene un puntito a favor, que es un material que se comporta más bien térmicamente versus el acero, que es un material que se comporta todo lo contrario. Entonces, ahí es donde está el desafío en algunas cosas, en el tema de las infiltraciones y en los riesgos de condensación, y sigue teniendo las cualidades térmicas que tiene. Entonces, yo creo que si se avanza con buenos diseños, la madera tiene mucho que entregar y no hemos hablado de un tema muy relevante en la madera que es un material sustentable por las bajas huellas de carbono que emite al ambiente. Entonces, yo creo que ahí es donde la madera tiene bastantes cualidades para ser desarrollado en Chile. Mal que mal somos un país productor. ¿Y por qué los otros países que tienen frío, que pasan diferentes climatologías, tienen mucho más desarrollado este sistema? No es casualidad. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, Pablo? Muy cortito, sí, solo una cosa. La verdad, yo este tema de la eficiencia térmica y la sustentabilidad, yo lo veo de la siguiente forma, es un poco radical, ¿eh? Yo creo que, o sea,
obviamos lo del tema de la madera. Obviamente es 1000 veces más eficiente y todo que el resto de materiales. Pero es que yo voy más allá. Yo creo que al hormigón y a los materiales minerales y acero, el único camino que les queda en el futuro es combinarse con la madera. Es que yo creo que es lo único que nos queda. Porque no sé si ustedes se han fijado, pero el aislamiento térmico y la huella de carbono que tiene la madera con respecto al resto de materiales, a no ser que se invente un nuevo material en el futuro cercano, la única forma de que la construcción sea más sostenible es que se le combinen con la madera. Es que es la única forma. Porque no sé si lo han visto, pero, a ver, un edificio de hormigón que use áridos reciclados puede bajar del orden de un 10-15% la huella de carbono. Un edificio de hormigón que use una bajolosa de hormigón puede ser un edificio neutro de carbono. O sea, de ese orden de magnitud estamos hablando, de diferencia. Entonces yo creo que de hecho ya no es que sea mejor, es que la única forma con la que el hormigón y el acero se pueden hacer sustentables en el futuro es mezclarse con madera, aprender a mezclarse con la madera. Así lo veo yo. Perfecto, muchas gracias a Susana y a Pablo por la respuesta, la interacción que hemos tenido. Han llegado algunas preguntas adicionales, pero ya estamos en el tiempo. Agradecerles por su participación hoy día, por haber entregado la visión desde el mundo privado y el público, cómo hoy día se están encontrando, cómo hoy día a través de la política pública uno puede generar desarrollo en un ámbito de la industria, tanto en la construcción como en la industria de la madera, se están acercando, y ese es un camino al cual, tal como mencionaba Susana y Pablo, la sustentabilidad, la disminución de la huella de carbono, ese es un desafío y una meta de nuestro sector maderero, y cómo podemos integrarnos con el sector de la construcción. Con esto vamos cerrando esta primera charla del 4 de este ciclo organizado, el desafío de la madera en Chile, innovación y nuevas tecnologías. Los dejamos desde ya invitados para el próximo martes 19 de mayo a las 17:30 horas por este mismo medio en línea, el cual es bastante interactivo, tiene muchas ventajas en las cuales podemos conectarnos más de 200 o 300 personas y donde tendremos el tema de las nuevas tecnologías de manufactura en madera. Nos acompañarán dos expositores, Fran Silic, por un lado de Polo Madera, y Mariela Reyes del MATLAB de la Universidad Autónoma. Por lo tanto, estamos muy, muy contentos por este ciclo y por la temática. Y va a estar acompañándonos como moderadora Francisca Lorenzini de Madera 21 de Corma. Sin más que agradecer a la Universidad Autónoma, también al programa Madera Alto Valor de Corfo, y a todos los que asistieron hoy día a este encuentro, Desafío de la Madera en Chile, y volvemos a encontrarnos en una semana más. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias.